Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de saludarlos en este segundo episodio de Hablemos de Plata. Hoy día seguiremos hablando con Dirk Wendel y nos acercaremos más a todas estas experiencias de expertos financieros. Hola Dirk, ¿cómo estás? Gusto en saludarte este día miércoles. ¿Cómo te Bi- encuentras? Muy bien, gracias. Muy expectante de las preguntas que me vayas a hacer hoy día, así que vamos que se puede. ¿En qué puedo ser útil de comentar hoy día, Bárbara? Que todo, queremos saber, ¿cierto?, con lo que está sucediendo hoy día, psicológicamente hablando. ¿Qué le pasa a la mente de un inversionista cuando pierde plata? Neurológicamente, y ahí hay gente más especialista que yo, pero en términos generales, la amenaza que lleva al miedo, que lleva a una cautela latente en el mercado, a un cierto nerviosismo entre los que hacen transacciones, es de mucho mayor alcance, es mucho menos frágil que lo contrario, el bull y el bear. El, el bull es cuando vamos para arriba, es el toro de Wall Street. Esa sensación de que estamos bien, los indicadores macroeconómicos están bien, la situación geopolítica es aceptable, digámoslo así, dado los tiempos que corren. En un momento así, cuando las empresas también andan produciendo resultados de acuerdo a las expectativas, en esos momentos tenemos un mercado alcista, pool. Ahora, esa armonía, entre comillas, crea un estado de bienestar que si se mide en intensidad emocional, eh, yo creo que se puede medir hablando con varias personas, porque no tenemos un indicador interior, es decir, cuánta energía gasto por esto, gasta lo otro. Pero el consenso es que cuando entramos en un territorio pedregoso, que la respuesta del cerebro y del humano es más vehemente, más fuerte que en el caso de una situación en la que todo anda relativamente bien. Significa que, aparte de que estamos mucho más interconectados que antes, aparte de que sabemos muchas más cosas que las que sabíamos antes, aparte que todos nos empezamos a fijar en las mismas cosas, porque son las mismas cadenas noticiosas las que nos alimentan, eso puede llevar a, no pánico, pero puede llevar a una cautela extrema en el mercado que lleve a los inversionistas a buscar activos que consideren menos expuestos que los que tenían en el minuto. Y es entonces cuando dicen, bueno, tengo activos en la bolsa, los voy a liquidar y la plata que genere con eso la voy a poner en un depósito corto, por ejemplo. Esa es una reacción de alguien que tiene un sentimiento de cautela o derechamente miedo. Cuando trabajas en un entorno como una mesa de dinero donde hay operadores que hacen operaciones y que juegan por lado y lado, compran y venden las mismas cosas, los dólares, pesos, euros, lo que sea, están constantemente enfrentados a la compra y la venta. Y una de las cosas que tienen que aprender dos cosas. Tienen que aprender a perder y a no tratar de resarcirse de las pérdidas que tuvieron, pero también tienen que aprender a ganar, que eso es algo que se olvida un poco. Aprender a ganar es saber cuándo la ganancia que tienes es suficiente, cuándo no vas a arriesgar más que lo que ya has arriesgado y has logrado réditos positivos. Al igual que el stop loss que se llama, cuando terminas de perder, existe por el otro lado
el, el make profit, cuando tú dices, oye, aquí ya esto no voy a seguir más en esta posición. Entonces, estas son personas que están acostumbradas a esto y aún así les cuesta. Yo una vez me pisé una posición gigante y mi jefe me mandó a la casa 2 días para que me pueda olvidar de eso y pueda volver al tercer día de nuevo enfocado en buscar el flujo de mercado. ¿Ya? Hasta a esas personas les cuesta, lo que supuestamente son profesionales. Entonces, la persona que no está tan acostumbrada a ese va y viene y la que también pone mucho de su plata personal, el operador no usa su plata personal, la persona que está invirtiendo está poniendo su futuro en la balanza. Entonces, de ser así eso, lo que ocurre es que las señales positivas crean con el tiempo un pensamiento, una sensación generalizada de bienestar que es más frágil que el sentimiento de que, uy, aquí está todo mal. ¿Ya? Y eso se acrecienta con la información muy dirigida que tenemos. Ejemplo, la guerra que tenemos ahora, Irán versus la coalición, entre comillas, que es básicamente Estados Unidos e Irán. En este minuto, Donald Trump necesita lograr algún resultado tangible. Su entorno le exige resultados para que él pueda tomar ganancia política de ello. Él está abajo en las encuestas. Irán no está negociando con él, aunque él declara que tras bambalinas lo están haciendo. Irán lo desmiente, quién sabe qué será verdad. El próximo paso para destrabar este moño es que sucedan o dos cosas, o que haya una situación estable en este estrecho de Hormuz, que de un lado está Irán, de otro lado está la supuesta coalición de Emiratos, por donde pasa el 25% del petróleo mundial, o que es el otro punto geográfico, que es la isla de Karg, que está frente a Irán, a 25 kilómetros de la costa iraní, la cual en realidad es un megapuerto para tanqueros de petróleo. Entonces, alguien que controla Karg controla la exportación iraní. Y alguien que controla el estrecho de Hormuz controla el 25% de la exportación mundial de petróleo, del cual Irán debiese ser alrededor de un 5%, dado sus actividades actuales. Trump no tiene la fuerza política de ir más lejos y parece que el régimen iraní está debilitado. ¿Qué me preocupa a mí? Mira, en este minuto no me preocupa Estados Unidos, porque no tiene muchas opciones, más que promover que su aliado regional infrinja daño calculado en la infraestructura iraní, con el costo humanitario que eso tiene. Pero recordemos que están en contra de un régimen, no de la población. Dicho eso, me preocupa mucho más lo que puedan hacer los iraníes. Los iraníes han demostrado que con pocos recursos son capaces de producir situaciones y tener armas que son muy efectivas. Entonces, eso es lo que me preocupa. No tengo ninguna prueba para decir esto o lo otro, pero si algo puede romper el equilibrio en este minuto, es eso. ¿Ya? Porque recordemos que el Ayatollah Khamenei es como que si a nosotros los occidentales nos matan al Papa. Es una afrenta mayor. O sea, el pueblo que antes estaba muy en contra de este régimen, ahora está unido contra este invasor de afuera que echó al líder
político, pero también religioso de un país. Entonces, ¿cómo se traduciría esto en la mentalidad de un inversionista? El inversionista ahora está escuchando noticias para acá, para allá, para allá, para acá, pero está cauteloso. Si no tomó la decisión de irse a un activo más, menos volátil, menos expuesto, si no tomó esa decisión, está igual evaluando qué puedo hacer, cuáles son mis opciones. Y si ahora llega una noticia muy nefasta, no sé, como una bomba de grueso calibre plantada por un suicida en el centro de Tel Aviv, o un misil de alto potencial que impactó en la central nuclear de Israel, donde tiene sus misiles nucleares, la que está en Dimona, perdón. Esas noticias, ¿qué gatillarían? Dirían, uy, me voy a algo seguro, donde tenga disponible el cash, pero además con la salvedad de que tengo que hacerlo en algún activo que sea muy seguro. La seguridad la dan portaaviones, armas militares, por lo tanto podría ser en dólares, o podría ser un emisor gubernamental de muy alta categoría. Por ejemplo, podrías comprar bonos europeos gubernamentales, tesoros estadounidenses, podrías hacer una cosa así. Entonces, en eso está este asunto en particular. La noticia de hoy día, por ejemplo, del desempleo de 8,3% acá, no incidió mucho en lo que están pensando los estrategas de mercado. Están pensando mucho más en los impactos de la benzina, están viendo cosas, el dataset que viene de un mes para adelante, y las proyecciones son las que ya están metidas en los precios. Se estima que obviamente para la inflación del próximo mes ya tiene que verse el primer efecto del alza de las gasolinas. Ahí se va a armar un consenso de mercado, y si eso es mucho peor o mucho mejor, va a haber una reacción también del mercado. Por ejemplo, en dónde invertir los dineros. ¿Me voy a pesos o me voy a UF? Hace un mes atrás yo le di el consejo a varios inversionistas de mantenerse en UF. ¿Por qué? Porque no se veía todavía el sinceramiento de los precios acá. Sin embargo, la presión sobre el precio del petróleo y la gasolina es evidente. No había ninguna razón para que baje la gasolina. Entonces, solo había razones para que suba el precio. Y existe un mecanismo, el MEPCO, y no sabíamos qué tan bien o mal está financiado este mecanismo. Dicho eso, los que me hicieron caso ahora tienen su plata en UF corto plazo y pueden esperar muertos de la risa lo que significa la UF en un mes más, 2 meses más, y pueden mirar también qué repercusión tiene eso con las empresas que dan empleo acá en Chile. ¿Son capaces de traspasar eso a precio? ¿Son capaces de minimizar el impacto porque usan otra fuente de energía? Esas son las preguntas que uno se puede hacer, y así funciona la mentalidad del mercado. No sé si di una luz sobre cómo yo creo que funciona. Claro que sí. Entonces, justamente hablando de este efecto Mandela, ¿cierto? De lo que nos llega, más allá de asesorarnos con los expertos, ¿cierto? ¿Cómo psicológicamente, cuál podría ser tu consejo para poder pausar un poco ese ruido y atrevernos a mover, ¿cierto?, las inversiones que ya existan? Quiero hacer referencia al podcast pasado, en el cual hablamos de las máximas de inversión. Conozca en lo que invierte. Si conoce en lo que invierte, tiene claro los riesgos y tiene claro lo que significa respecto a volatilidad, a la utilidad que puede tener para usted como inversionista. Si hizo la tarea,
sabe exactamente lo que compró. ¿Y lo compró para qué? Para ganar dinero. Y lo hizo pensando en corto, mediano o largo plazo. Está pensando en una utilidad, un arbitraje o una inversión de mediano o largo. Todo eso, esa decisión ya la tomó. Si ese proceso fue bien acompañado y está bien fundamentado, en realidad cuando llega la noticia que cambia el escenario, como aquella vez en 2022 que Rusia invadió Ucrania, si tomaste bien las decisiones, si viste bien cuál era el escenario mundial en ese minuto, si te informaste bien sobre lo que podía ocurrir, en realidad la sorpresa no es tanta sorpresa, porque en el fondo se trata de hacer la pega. Y en eso se diferencia un asesor de otro. Un buen asesor está constantemente leyendo, lee múltiples fuentes, sabe sobre lo que pasa en política interna estadounidense, entiende de política regional, sabe de la generalidad de lo que está ocurriendo, cómo se están moviendo los flujos de dinero, qué es lo que preocupa particularmente a los inversionistas en este minuto. Esa es la que hace la diferencia. Los activos son todos los mismos. O sea, hay índices de bolsa, hay acciones, hay depósitos, hay Bitcoin, hay lo que tú quieras. La diferencia está en que si tú inviertes informadamente, acompañado de alguien que te pueda decir, ¿sabes qué? Aquí tu riesgo es acotado. Por ejemplo, las personas que tienen platas en acciones ahora y están sumamente preocupadas. Le digo, ¿necesitas la plata en los próximos 5 años? No. Entonces no hagas nada. ¿Por qué? Bueno, porque los costos friccionales de entrar y salir, el tiempo, puede que te toque un mal precio. El mercado accionario está inflado con dinero de los baby boomers, está inflado por dinero de toda la burbuja de liquidez que se generó después de la caída del sistema bancario. En realidad esta plata hay que ponerla a trabajar en algún lado. Y aquí no queda más que el mercado más líquido del mundo, aparte de los bonos del tesoro, es el mercado de la bolsa. Entonces, si alguien tiene un horizonte más largo, no mueva las cosas. ¿Para qué las va a mover? No se preocupe. Vea el gráfico del S&P 500 y va a ver que finalmente siempre vuelve al alza. Ese tipo de tranquilidades son las que sería bueno transmitirle a la clientela en el sentido, al inicio de una asesoría y particularmente que sepa qué tipo de inversionista es. Productos de ahorro y mediano plazo, como los que tiene Investors Trust, son productos que no están hechos para apostar, no están hechos como lo que vulgarmente se dice la timba, sino que están hechos para ahorrar en mediano y largo plazo en instrumentos que le hacen sentido a los clientes y de los cuales están plenamente informados. Saben lo que es un índice MSCI y se invirtieron en eso. Saben lo que es un Standard & Poor's 500 y invirtieron en eso. Entienden la composición del fondo mutuo en el cual son partícipes ahora porque leyeron el prospecto, porque fueron informados. Entonces, la mentalidad es una cosa, los efectos son más o menos fuertes, sea positivo, negativo, optimista o pesimista, pero cómo se enfrenta a eso de la forma más racional posible, porque las emociones toman el control en algún minuto, es haciendo el trabajo, es decir, ¿en qué estoy? ¿Con quién estoy? ¿Cuánto tiempo quiero estar? Eso ayuda muchísimo en momentos como este, Bárbara. Entonces podríamos decir calma en la tormenta. Siempre y cuando hayas hecho tu trabajo. Si fuiste un inversor impulsivo y compraste un activo muy, muy volátil, la pregunta es si quieres hacer la pérdida o tomar ganancia. Igual que tomar ganancia, hay que saber dónde poner la pérdida. Lo mismo lo que debe hacer un inversor arriesgado
él tiene que pensar en cuánto está dispuesto a perder. Ya dije que tiene que saber ganar también, pero tiene que saber cuánto quiere perder. No es el tipo de ambiente en el que nos movemos acá. Entonces, las personas que escogieron estrategias de mediano o largo plazo para hacer inversiones no debiesen preocuparse. No hay un cambio fundamental. No hay un cambio fundamental en la convertibilidad, no hay un cambio fundamental en sistemas de cambio, no hay un cambio fundamental en nada estructural del mercado financiero en sí. Por ejemplo, ¿dónde lo hubo? Crisis griega. Ahí sí hubo un tema, porque estructuralmente el mercado europeo funciona con pequeñas subsidiarias, las cuales están en países de mejor o peor rating. En este caso, la gran especulación fue emitir deuda griega a precios europeos, que al final eso no resultó cierto porque finalmente el último pagador fue Grecia, pero el que tuvo que poner la plata fue el sistema federal. Entonces, era una contingencia para la cual el sistema europeo no estaba listo. Ahí hubo un cambio. La crisis de 2008, too big to fail. ¿Eres too big to fail? En realidad supimos que sí existía el ser muy grande para terminar quebrado. Porque hegemónicamente los Estados Unidos necesitan un sistema financiero que funcione. La hegemonía estadounidense se basa en portaaviones, en la cuenta de capitales, que siempre le favorece, y en tener un sistema bancario el cual haga las transacciones a vida y por haberse. Por eso Estados Unidos no pudo ser quebrada por los árabes en los 70s, pues los árabes no tenían sistema bancario. Si Arabia Saudita castigaba al Citibank de sacarle dinero, por decir cualquier banco, ese dinero lo tenía que poner en otro banco. Y digamos que se lo ponía a un banco europeo, al Deutsche Bank, invento. La liquidez no salía del sistema, porque después el Citi necesitaba plata, se la pedía al Deutsche. Mi punto es que tener un sistema bancario, tener esta posición de fuerza, si algo de eso se altera, ese es un cambio de mediano y largo plazo que debiese preocuparle a los inversionistas de mediano y largo plazo. Nada de eso ha ocurrido en este minuto. Perfecto. Gracias por la aclaración, Dirk. Bueno, se nos fue el tiempo lamentablemente. Muchas gracias por tu tiempo, Dirk. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 a.m.